Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, hola Lean, Jonah, Recién Alan. estoy volviendo a casa, profe. Me voy a demorar unos minutitos con la cámara apagada, ¿sí? Dale, Lean, no hay problema. Gaby, Gracias. Mica, ¿cómo andan? Eh, bueno, ahí tengo más o menos una mirada general de los TIF. No, de los TIF les puse algunos, ¿no? Que de Gaspar, Jonah y era... ¿Con quién Tami. estaban? Con Tami, gracias. Con Tami que no tenía acceso para comentarles el archivo. Pero bueno, en líneas generales estaba bien, faltaba desarrollar más la parte del marco teórico. No sé si tienen dudas con respecto a eso, cómo es, o bueno, la idea, miren, es que en esta clase revisemos lo del parcial, tanto lo de los trabajos como lo de los TIF, las dudas que tengan. Vamos a ir mirando igual algunos de los parciales, pero y por otro lado vamos a hacer una actividad que tiene que ver con la clase de hoy, la clase 8, ¿sí? Que tienen diseños. Vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso, si bien ya veníamos hablando de los tipos de diseño, pero bueno. em, Más o menos es esa la idea de la clase de hoy, ¿sí? Y bueno, si queda algo de tiempo, si quieren, que les doy para que trabajemos sobre el TIF, aquellos que les falte ajustar o trabajar, cada uno los TIF están todos distintos, digamos, en etapa de desarrollo. Lo que están parejos, están más parejos, son los parciales, los trabajos de análisis están bastante parejos, digamos, en cuanto a por así decirlo, nivel, ¿sí? Con respecto al nivel de análisis que han hecho. Hay por ahí algunas cuestiones que se evidencia como alguna duda todavía conceptual. ¿En qué vi? En variables, no en todos, pero en algunos trabajos, en algunos variables, en otros los tipos de investigación. Bueno, así, en líneas generales, pero en líneas generales bastante bien, más o menos, digamos, los TIF están entre un 8 y un 9, algunos por ahí un 9. Sí, por ahí les he puesto, los que sí pude ver el TIF, les puse como una nota más o menos de entre el TIF y el parcial, bien, como una nota final. Y eso, bueno, se cruza con todos. También la idea es que veamos la condición académica con respecto a los trabajos de cada uno em, para ya ver si está todo ok, digamos, para lo que es la nota, les puedo subir la nota final de TIF de TIF, perdón, de parcial uno en el SIGEDU. Lo que pasa es que, bueno, hay unos, a quién, no me acuerdo a quién les puse que no tengo acceso al TIF, entonces no lo puedo ver. El trabajo de María, ¿no? María creo que estaba con Lean y Alan, o estoy equivocada, chicos. No, María estaba con Tenemos yo, Mica, me Mar parece. y Mika. Con Mica, Alan, Conmigo y con Mica. Mika. Bueno, ustedes chicos no tuve acceso al trabajo. El trabajo de Gaby, haceme acordar, Gaby lo vi el día del examen, ¿cierto? Ustedes me lo compartiste vos y te hice las observaciones. Bien. El de, bueno, como dije, Gaspar, de Jonah y de Tami, no podía comentar y después el resto, Fabri, creo que vos también no tenía acceso, ¿puede ser? ¿Era el de ustedes? Claro, los chicos, los últimos no me entregaron el TIF, así que si lo tienen a mano para compartírmelo, eh, les agradezco. Así, a los dos me faltaría el del grupo de Alan y de Fabri, sí, el trabajo. Bueno, pero a ver, voy a mirar la grilla, no se las comparto por una cuestión ética no me parece que las notas son algo privado. Déjenme verlas más o menos, pero calculo que ustedes estaban todos bien. A ver, no he mirado la generalidad. 60 aprobado, 60. Bien. Voy a decir más o menos esto para que ustedes controlen con respecto a los trabajos, ¿sí? No los estoy mirando, así que háblenme porque no los puedo ver, pero estoy mirando los trabajos. Tengo de Tamara, son 6 trabajos antes del parcial. Tengo solo los que cuando no entregan les pongo ausente. Tengo un solo faltante de Tamara, esto para que le digan. No hay problema ahí. De Agos tengo dos faltantes, la uno y la 2.
La actividad, en realidad, miren, en la clase uno yo las puse así, no pertenecen específicamente a cada clase porque la institución me pide una nota por clase. Pero vieron que la clase uno no tenían para entregar nada, pero en la clase 2 tenían dos cuestionarios. Entonces yo puse el primero el cuestionario en la clase uno, la nota del cuestionario, del segundo cuestionario en la clase 2, por eso, digo, para que, sí, no pertenecen a cada clase en sí. Pero bueno, con los otros, cuando yo soy contenista, sí trato de respetar porque si no se hace lío después para controlar. Bueno, a vos me faltan las dos, o sea, uno de los cuestionarios y la tercer clase que no me acuerdo cuál es. Mica tengo, Mica tengo uno, dos, tres, cuatro faltantes y dos entregados. Me figura la clase 4 y 5 que ya enseguida lo revisamos, que tengo entregado y el resto no, Mica, tengo faltantes. Fabri tengo uno, digamos, que debe ser el cuestionario 2 tengo ausente. Gaby, revisen, sí, porque me Profe, puedo ese equivocar. trabajo yo lo había realizado, pero tenía El que subir cuestionario 2 sí, bueno, ahí lo miro. diagnóstico. Por eso se los O estoy sea, diciendo para que ustedes controlen, porque yo también, viste, al yo lo pasar había ahí. realizado, pero no sabía si tenía que subir la nota ahí Ah, en la no hiciste una plataforma. entrega. Claro, no hice Profe, una entrega, pero ya lo había hecho. Bien, pero ustedes ya vienen con profe, metodología uno la misma profe contenista y la metodología uno ¿se acuerdan que también lo armaba así o no? Sí, Mica. profe, perdón, yo No, a en la vos. clase 3, Sí, sí, estoy con la cámara apagada porque estoy acá en el negocio. sí. Em, yo en la clase 3 igualmente también era grupal y yo no hice la entrega. Ok. O sea que yo tengo figurada que no realicé la Yo se las 2 y tomo, la pero diagnóstica. cuando me ponen, la hice con tal y tal persona, yo lo tomo ahí. Si no, no hay chance que yo sepa, digamos, ponerle que vos le hiciste con esa persona, ¿se entiende? Yo les paso la nota, pero si la otra persona me dice que que la entrega es con tal y tal persona. No me acuerdo cuál es la de la clase 3, qué actividades, no me acuerdo, ahora hay que mirarlas. No es la Hola, clase 3 profe. específicamente. Hola María. Disculpe que estoy con la cámara apagada, recién llegué. Escuché que estaba preguntando por el tema de los grupos y que no puedo abrir el trabajo. Yo estaba con Mika y Alan y el trabajo lo adjunté como link en el parcial, que lo entregué yo nada más. Y lo que sí, en nuestro trabajo nosotros no habíamos alcanzado a elaborar el marco teórico en ese momento y lo entregamos así. Pero no tengo acceso Pero- no tengo acceso, está privado el archivo, no tengo acceso al archivo. Ah, bien, Tengo que ahora les- lo reviso entonces. Ahora prende la cámara igual, perfecto. Bueno, Gracias. a ver, sigo. Bueno, Gaby, bueno, ahí reviso Fabri. Ah, no, reviso no, sí, bien, chicos, miren, yo sé que es, y yo sé que lo tienen que hacer con cuestionario y subir ahí, pero el sistema es el sistema, bien, y controlan, así como yo tengo que controlar el sistema, los BDLs controlan que ustedes tengan todo el seguimiento, por eso no se admiten entregas, por ejemplo, por mail interno, porque digamos, el mail es entre ustedes y yo nada más y no lo pueden ver desde afuera, ¿se entiende? Digamos, hay estamos en un formato justamente formal, ¿sí? Por lo cual todo tiene que quedar registrado, evidenciado, todo tiene que, sí, porque eso asegura la objetividad y la justicia, por así decirlo, la objetividad en la evaluación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los docentes siempre hay preferencias o no, ¿no? Favoritismos o como quieran llamarle. Entonces se busca evitar esas cuestiones. A ustedes les va a pasar lo mismo después como docentes, ¿sí? Entonces hay que estar justificando, nosotros tenemos que justificar las notas, todo. Entonces, bueno, Fabri, nada, siempre vos tratás de entregar todo, ¿bien? Ya sé que lo hace la profe por el cuestionario y después, es más, ni siquiera hace falta que me pones realizado y yo te lo tomo, ¿entendés? Pero necesito que generes un ingreso al sistema porque si no, yo... Bien, igual tenés todo el resto entregado, no te preocupes. Bueno, María tengo solo me figura el de la clase 5 que no es la clase 5 sino la actividad, hay que ver cuál es la actividad 5. Yo voy en orden, o sea, las voy contando así en orden de lo que en el campus, ¿bien? Pérez, Zona.
tengo solo entregado tuyo, Jonah, de la clase, digamos, la que es la 4, la actividad 4 y la actividad 6. El resto las tengo. Ah, no, perdón. No, sí, está bien. La 4 y la 6. Las resto las tengo en faltante. Jonah Salvatierra, tengo 1, 2, 3, 4. Está bien. 4 entregadas y 2 ausentes. La primera y la quinta. Bien. Gaspar tiene 1, 2, 3, 4. Le falta solo el primer cuestionario, que ya igual me había escrito él. Alan tiene los dos cuestionarios primero, faltaron, pero todo lo demás está. Y Claro, yo, profe, Leandro. en la misma. Hice el cuestionario, pero no puse realizado. Tengo que mandar, pues. No, no, igual ya está, ya cerró, no manden nada, pero no, igual no importa porque son dos actividades nada más. Y Leandro, tengo solo que le falta la de la 5. Chicos, esto para que ustedes revisen, por si yo obviamente que les digo, me puedo equivocar al pasar las notas, pero las actividades ya están cerradas, así no las puedo volver a reabrir, ¿está bien? Pero es para que ustedes controlen, para que me digan, no, profe, lo que hice yo, sí la entregué y no sé, me equivoco, bien, pero para que ustedes tengan un panorama, recuerden que para promoción el sistema les pide que tengan la mayor cantidad la universidad les pide eso, ¿bien? Y eso es lo que tenemos que dejar en evidencia en el campus, que ustedes tienen las actividades, digamos, si es que quieren promocionar. Ahora, si solo quieren para regularizar, bueno, entregan, no hace falta que Disculpe, estén todas, ¿bien? ¿Cómo? disculpe, profe, Sí, yo María. los cuestionarios los había hecho de la clase 2 y después había una actividad de buscar los artículos que ese nos dijo que no hacía falta entregar, que pongamos actividad realizada de última porque lo habíamos hecho en clase. Y después el del foro, que igual lo hice, no. O sea, El tenía de todo actividad, entregado. no sé cuál te dije que faltaba, pero ahí me fijo. Pero el de los, Sí, a ver, dijo que había la de la entregado clase solo de la 3 lo clase 3. hicimos en la clase 1 pero lo tenían que entregar por la clase 3, ¿bien? Pero sí lo tenían que entregar. Realizado en la parte de los cuestionarios. A ver, vos tenés, te falta una sola, la de la clase 5 no sé cuál es, la actividad 5 no sé cuál es. No es la 3 la tenés, es la 5. No sé hay que ver cuál corresponde a las 5 no me acuerdo. Creo que es el análisis, si no Ah, recuerdo bueno. mal, es el análisis de esa, ¿vieron? Esa que era estadística de deportes. ¿Se acuerdan que tenía que analizar una investigación? ¿Se acuerdan? Que era algo de fútbol, eh, creo, ¿no? Sí, ahí me profe, ahí lo fijo, estoy profe. viendo en la Igualmente, actividad, como. justo la que está mencionando, Es esa. eh, y dice, esa es la de pensar y reflexionar sobre qué personalidad de la cultura, bla, bla, bla. Pero dice, esta actividad servirá para iniciar la clase siguiente, no hace falta entregarla por la sección de actividades, pero sí realizarla y subirla a tu portafolio personal. No, La esa de no es las la 5 5, entonces. No, esa no es la 5. Les por lo dije que menos no clase 5. corresponde. Está bien, pero no van de la mano con el número de clases. A mí la institución me pide una nota por clase. La profe, vieron que hay actividades que los pone en lugar de entrega y hay otras que no, como esa del portafolio. Esa no es una actividad realizable. Yo pongo la nota, ¿se entiende? Pongo la nota de otra actividad. Hicimos 5 actividades en sí. ¿Se acuerdan que las repasamos? Ahora les vuelvo a decir, las repasamos antes de que tenían que, digamos, para que tuvieran en claro qué completar. Ahí voy, no les comparto pantalla para ir más rápido. Pero bueno, eran la uno y la 2 eran los cuestionarios de la clase 2. Ahí estoy viendo la clase 3. Ahí me fijo, profe, igual. Pero. Contenido, ahí O sea, estoy mirando. se me hace raro porque revisé antes y, bueno, lo de la actividad esa, La clase la 3 clase 3, si es no me la equivoco, no. presentación de las investigaciones. Igual, María, una actividad que te falte no te mueve la aguja. La clase eh, 3 era la que hicimos nosotros, que habíamos hecho en la clase 1. La clase 4, o sea que ya iban 3 actividades. La clase 4 es la que yo les digo esto, la pieza secreta del éxito, que eran los elementos y variables que tenían que encontrar que es de Santiago Bilinkis. Esa es la 4. La 5 es la que dice Jonah que es de portafolio, así que no es una actividad realizable, ¿sí? O sea que las 5 debe ser de la clase 6.
que dice contenido obligatorio. Es el retraso de la gratificación en niños de edad preescolar predice la masa corporal de 30 años después, que tienen que armar un cuadro con las características, ¿sí? Ahí está la actividad 5, es la de la clase 6, María. Ah, Bien, bueno, profe. Ahí ahí esa no la fíjate. había visto. Ahora es me fijo la- igual, pero las otras las tenía entregadas y como le digo, ¿Sí? la de la Las otras actividad están de hacer entregadas. la de los artículos también, Claro, la clase 3. Ah, claro, exacto. entonces. Ah, bueno, entonces faltaría Así eso es. nada más. Gracias, profe. Igual ya están Cerró cerradas. ya, ¿no? Relájense. Ah, bien. ¿Cómo? La última, esa de la clase 5 ya cerró, entonces, ¿no? Sí. Todas cerraron, sí. Ah, Sí, bueno, sí, porque perfecto. yo ya Gracias. ahora esta semana, por eso estoy revisando con ustedes, cargo las notas. A ver, les digo ya quiénes están más complicados con el tema de las actividades, ¿sí? Porque los parciales en cierta forma están todos parejos, pero con la de las actividades estarían complicados, ahora les digo. Em, Mica está complicada. Mica. Mica es uno, dos. Jonah Pérez está complicado. Tengo solo dos actividades entregadas y, y creo que nadie más. No, nadie más. Dos, dos. A todo el resto, a lo sumo, le faltan dos actividades, a lo sumo, lo más que le falta. Bien, o sea que Profe, son. disculpe, no sé si, Sí, ahí está. Sí, no Jonah, creo que decime. es mucho. Ya me acuerdo que había hecho los cuestionarios de la clase 2. Eso no lo todo creo cuando listo las actividades. Para que eh, se te corta. Los dos no sé si cuestionarios que sumará, pasó. pero yo me acuerdo que le había hecho los cuestionarios de la clase 2 los había hecho y cuando me nombró las actividades que habíamos realizado, no me las nombró. No, es que las tengo como No sé faltantes si sumará mucho. tuyas. Las tengo como faltantes, no las tengo realizadas. ¿Vos las entregaste? O sea, que las hiciste. Ahí Sí, comparto pantalla. se lo había hecho, pero Ok, ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Esta es la clase 2. Este es el cuestionario 1. Bien, igual, bueno, hay otra cosa, Jonah, también. Vos no estuviste presente en el parcial. Mira, leída. No está entregada. Este es el cuestionario no, 1. me pareció. ¿Lo ves? No está entregada. Este es el cuestionario 1 y ahí voy al cuestionario 2 y ahí Profe, seguimos entonces ya no tendríamos posibilidades de promocionar, ¿no? Porque nos faltan actividades. María, te falta una, relaja un poco, por favor. Una te falta. Bien, acá Pérez, mira, tampoco, este es el 2 leída. Los únicos que les falta actividades es a Jonah y a Mika. El resto está bien, ¿sí? Fíjate, Jonah, fíjate cómo te aparece a vos. No sé, por las dudas, viste, qué sé yo, los sistemas no son tan confiables, qué sé yo. Fíjate y corroboralo vos en tu sistema. A mí me parece así. Bueno, Ahí, Tami, dale, profe, sí, no, no pude asistir. ok. Bueno, ponele, ¿cuál es tu caso? Más que estuviste ausente. Bueno, justo Mica también, que estaba más complicada con los trabajos y también se le había complicado. Chicos, ustedes, la opción es recuperar en la última semana. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Mica? Distinto sería por ahí.
Supónganse que, a ver, con el Sí, tema del profe. parcial, y si estuviera, pero están complicados, digamos, les falta el parcial y les faltan las actividades también, ¿se entiende? Entonces, es más, y no he mirado la asistencia, que es el otro componente que hay que mirar. Bien, pero yo, ese es el tema. Sigan ahora este segundo, el segundo periodo para el segundo parcial. eh, Nada, traten de completar las cosas. Simplemente, no, esta materia no es, esta no debería ser un problema, ¿bien? Y más cuando el grupo es así chico, es más fácil para ustedes y para mí. Así que por lo menos para rendirla en final cuando se sientan preparados, ¿sí? Vayan trabajando igual el TIF con su grupo y después presentan el TIF así igual. Igual lo mismo, nada más que en la fecha de final, pero es igual. Se presenta el TIF y lo defienden. ¿Sí? No hay. No es como las otras materias con el TIF. Esto literal es el proyecto. Eh, Así que bueno, eso. El resto está en carrera, digamos, bien, ¿sí? Para promoción, por lo menos hasta ahora. Va, te repito, tocar la asistencia, pero creo que están bien. No sé, ustedes sabrán también la asistencia, revisen ustedes sus cosas. Bueno, ¿qué prefieren que veamos primero? ¿El tema del parcial o el tema del TIF? ¿Cómo se Yo prefiero sintieron el TIF, profe. con... ¿Cómo? ¿Del? Yo prefiero el TIF, si me El TIF. pregunta, Ok. para ver si podemos mejorar el marco teórico ese que no hicimos. Bien. Claro, Yo, cómo acá. mejorarlo si no está hecho? No, como, digamos, está la materia prima, pero está ahí. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo debería ser? O ustedes pusieron ahí los links de los artículos y todo el tema. ¿Qué deberían hacer ahora? ¿Qué creen ustedes que deberían hacer ahora con ese material? ¿Qué piensan? ¿Cómo seguimos? ¿Estuvieron mirando otros trabajos, otras tesis? Les mostré yo, ¿cierto? En la página web del IUR, donde está el repositorio de tesis. ¿Se las mostré? Sí, ¿no? ¿Estuvieron mirando ahí? La primera forma de, de aprendizaje es a través del ejemplo. Bien. Entonces, es muy importante que ustedes miren otros trabajos, sobre todo de la institución, pues, miren trabajos en general, pero obviamente de la institución es un perfil que cada institución tiene un perfil en particular. Entonces, también les puedo ayudar más todavía. Ya buscaron el material, los artículos científicos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo armo? Hay un grupo, ahora no me acuerdo cuál, que tenía, bueno, por ahí se me ascendió, no saben la cantidad de tesis que yo miro por semana, muchísimo, distintas instituciones, entonces por ahí se me mezclan. Pero me parece que este curso había un TIF que estaba completo. Díganme de los grupos que estaban acá, lo que pasa es que no me acuerdo cuál, de los grupos que están, ¿quién tenía el marco teórico y todo completo? ¿Se acuerdan? Para que podamos ver de ejemplo. ¿Mm? ¿No? ¿Qué les puse yo, Jonah y Gaspar y Tami? ¿Qué les puse en el TIF? O sea, como devolución del TIF. No en el TIF, pero como devolución en el parcial, como devolución del TIF. ¿Qué tenían que hacer? Dice que tenemos que desarrollar un marco teórico completo y en forma discursiva con normas APA. Sí, desarrollar. En forma discursiva con normas APA. ¿Qué significa eso?
Yo entiendo que para empezar con el marco teórico vamos a tener que buscar de las variables algunas definiciones de algunas fuentes y citarlas para, para que sea confiable la información que estamos poniendo ahí. Bien, muy bien. Bien, no, por eso, entonces, se entiende, o sea, me parece que saben qué es lo que tienen que hacer. Te pregunto, Jonah, por lo que vos me decías, querías ver eso, o querías ver algo más. Por lo que me dice Gaspar, se entiende lo que tienen que hacer. Es eso. ¿O hay alguna duda en particular más? No, Ok. profe, está bien. Yo pensé que iba a dar tiempo o dentro de la clase Sí, poder lo vamos a ir hacer. armándolo, nada más, era más que nada por eso. Ah, ok. No, lo vamos a hacer, pero necesito que hablemos de algunos conceptos antes y después les doy tiempo para que lo trabajen, ¿sí? Para que trabajen acá. Pero bueno, quería ir primero como a dudas, ¿sí? Pero está muy bien, es como dice Gaspar. Obviamente que armar un marco teórico lleva tiempo, por más que esté la IA y nos ahorre, digamos, tiempo en la búsqueda, igual lleva tiempo. La escritura científica lleva tiempo porque también conlleva, digamos, una lectura de una selección de, una reflexión de, poder conversar los conceptos, lo que sea. Lleva tiempo, sí, lleva tiempo, justamente. Es un trabajo, literal que es un trabajo aparte. Así que vamos a... Bien. ¿Alguna otra duda con respecto al TIF en particular? Si no, voy a algo muy concreto del parcial y... y vamos a hacer una actividad de búsqueda de unos artículos científicos con respecto a los diseños que tienen en la clase 8, que tienen el diseño, tienen etnografía, fenomenología y narrativas. Entonces van a buscar trabajos de eso para que puedan identificar y profundizar. Con respecto al parcial, ¿cómo se sintieron? ¿Qué sintieron que, no sé, que les generó más complicaciones o complejidades de comprensión en la interpretación, en la identificación? ¿Cuánto usaron de IA? Porque yo por ahí vi trabajos, más justo que estaba teniendo los chicos acá, a Jonah y Gaspar y Tami. Por ejemplo, los tipos de investigación pusieron unos tipos que, digamos, que sí, pero no. ¿Sí? Por eso pregunto lo de la IA. ¿Lo tienen a mano para leer? ¿Qué pusieron todo lo demás está muy bien. Pero en ese punto, ¿qué pusieron? ¿Pueden leerlo? Por lo menos, ¿cuáles identificaron? ¿Qué tipos de investigación? Después vamos a hablar algo del enfoque también porque todos pusieron cosas distintas. ¿Qué tipo de investigación era el experimento Milgram? ¿Qué tipo de investigación identificaron? Hubo trabajos que estaban muy bien en esa parte, pero ahora no me acuerdo qué trabajo estaba muy bien, pero sí estaban bien. Otros estaban incompletos y otros eran erróneos en esa parte. Tipos de investigación. ¿Tienen a mano? Gaspar, ¿tenés a mano el parcial? Ahí, ahí sí lo estaba descargando porque no lo tenía en la compu. Ok. En el tipo de investigación pusimos que era explicativa. ¿Ese cuál era el criterio? Porque ustedes pusieron los criterios. Dice una profundidad explicativa porque no solo describe conductas, sino que busca explicar por qué ocurren. Bien, ¿profundidad a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese criterio? ¿Profundidad de qué? Esto para todos, por varios pusieron eso. Por eso entiendo que lo han sacado de la IA. Ustedes imaginen que la IA, todos les consultan, les va a arrojar lo mismo a todos. ¿Bien? O sea, y más si utilizan la misma IA. O sea, no sé cuál utilizan, pero ¿a qué se refiere con profundidad? ¿Profundidad de qué?
¿Profundidad de qué? Chicos, lo más importante, miren, primer año con pedagogía, lo único que me interesa en este momento es que hagan las cosas, las hacen bien o mal, no importa, que las hagan. Ustedes me interesa que comprendan, ¿sí? No que las hagan, que comprendan. Bien. ¿Profundidad de qué? Y más adelante lo importante será que apliquen eso que hicieron, que comprendieron, que lo apliquen. ¿Empezaron con las prácticas ya? ¿No? En el segundo cuatri, ¿no? Ok, bueno, ahí los quiero ver. ¿Profundidad de qué? Piensen. La profundidad del estudio, del estudio que estaba haciendo, o sea, del estudio del que estamos viendo, o sea, que estamos analizando, Bien, observando. la profundidad del estudio también a partir de, la profundidad del estudio va a depender de cuánto se sabe de ese tema a nivel de ciencia. ¿Se entiende? Si no se sabe nada en el mundo, cuando empezó el COVID, ¿no? No se sabía nada. ¿Por qué se moría la gente? ¿Qué estaba pasando? Entonces, los primeros estudios iban a ser a nivel de corte explicatorio, se les dice así. De corte, perdón, corte exploratorio, ¿sí? Entonces, primero va a explorar. Explorar es un nivel de profundidad más bien superficial, porque no sabemos qué hay ahí, qué es lo que está matando a la gente. Entonces va a ser de corte exploratorio. Por lo tanto, en ese explorar va, bueno, primero identificar, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué es? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? Es un hongo? No sé, ¿es un extraterrestre? No sé, ¿bien? Y de así va en una progresión lógica del cero, de no saber nada, a saber mucho, va de un corte exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. Esa es la categorización. Es el único criterio que puede estar tipificado en más de una categoría y debería estar en más de una categoría. Por ejemplo, si es de corte exploratorio, puede ser exploratorio y descriptivo. Explora y describe de qué se trata esto. Después puede ser descriptivo y explicativo. Puede ser explicativo y correlacional. ¿Sí? Correlacional, cuando hay variables, una correlación, hay una relación más fuerte que las otras. ¿Sí? Nunca va a poder ser de corte exploratorio y explicativo, porque no, me queda un agujero en el medio en cierta forma, ¿sí? Entonces es importante que esa tipificación es la más básica de las básicas en los tipos de investigación, la tienen que tener clara porque es la más básica. ¿Sí? Es una de las más importantes, el corte de acuerdo a la profundidad o lo que se sabe de esa investigación, de ese tema, perdón, no de la investigación, sino del tema que estamos investigando. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra tipificación, qué otro criterio incluyeron? Además de profundidad o conocimiento del tema. ¿Qué más? ¿Qué otros criterios? Pusimos según el periodo temporal, ¿Qué la tipo de información de cada clasificaciones hay? participante. Según la Uno, temporalidad, la duración del trabajo. ¿Qué tipos hay? si era longitudinal o... Bien. ¿O? No lo pusimos para que no pusimos, estoy diciendo memoria. Longitudinal ¿O? o transversal. Bien. ¿Transversal o longitudinal? ¿Qué es transversal? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Se toman los datos ahí en el momento. En un momento determinado. Un En un periodo de tiempo, año, sí. por un tiempo. Yo estoy tomando datos por 2 años. ¿Es transversal? ¿Estoy recolectando datos por 2 años? ¿No? Sí, chicos, porque no pasa por la duración del tiempo, sino, a ver, ¿cuál es la diferencia entre transversal y longitudinal? Bien, yo voy a ver, hay
la mayoría de los proyectos, las convocatorias son bianuales, son por 2 años, pero también están proyectos por 3 y 5 años. Bien. Ahora, yo estoy investigando un tema súper profundo, supónganse, por 5 años. Yo estoy estudiando por 5 años, recolectando datos, datos, datos. Si yo estoy en trabajo de campo durante los 5 años, es transversal igual. ¿Cuál es la diferencia con el longitudinal? Cuando el tiempo es una variable importante. Por ejemplo, que yo digo, bueno, a ver, o voy a poner un ejemplo concreto que es, por ejemplo, un profesor de matemáticas en Estados Unidos, Robinson, un docente Robinson, que cuando hizo en el 2006 presentó por sus investigaciones con su equipo, presentó una gran crítica al sistema educativo tradicional, decía que mataba la creatividad en los niños, en las personas, les aniquilaba la creatividad, el sistema educativo, entonces la escuela como tal. ¿Y qué hizo? Tomó muestras, por ejemplo, a un grupo de chicos a los 5 años, unas muestras grandes, pero a los 5 años les hizo un test de creatividad, ¿no? Porque así de simple. Bueno, ¿qué es esto? Supónganse, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y para qué cosas lo utilizaría? Era ese simple test. Bueno, los chicos respondían, ¿no? Obtuvieron esos resultados. Esos chicos, después, los mismos a los cuales le aplicaron ese test, a los 12 años les volvieron a tomar el mismo test, el mismo, a los 12 años, ¿bien? Les volvieron a tomar el mismo test. Después, ahora no me acuerdo bien, pero supónganse a los 30 era algo así, ya de adultos, fueron 3 muestras, tres tomas de datos a la misma población. A los 30 años ese mismo grupo le volvían a tomar este test, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Comparaban esos resultados donde la única variable, la única variación que había por el test era el mismo, la gente era la misma. Lo único que variaba era el tiempo, ¿sí? El tiempo transcurrido. Obviamente que pasan por la escolaridad, porque era la investigación, ¿cierto? Ver cómo porque la hipótesis era esa, que la escuela mataba la creatividad, ¿no? La enseñanza tradicional mataba la creatividad. Eh, y bueno, era eso, o sea, dejarlos estar en la escuela y simplemente tomarles el test. Ahí, ese es un estudio transversal, cuando yo quiero evidenciar que hay algo que está actuando y que necesito de tiempo para ver cómo actúa ese algo en la temporalidad, ¿se entiende? Por ejemplo, otro estudio importante, me acuerdo que habíamos hecho, era con respecto a las lesiones, es decir, la hipótesis de que el deporte de alto rendimiento rompe a los deportistas físicamente, ¿no? O psicológicamente, como quieran. Entonces, tomarlos, ¿no? De cuando están activos, qué sé yo, a los 20 años, supónganse, bueno, y tomar después no sé, a los 40 si quieren. Ver cuánto, ¿no? A ver el tiempo profesional de ese deportista, las consecuencias a largo plazo, ¿no? ¿Qué hace físicamente, qué hace psicológicamente? Bueno, ahí ese es un estudio población, longitudinal, pero tiene que ser con la misma muestra. ¿Bien? Entonces, el factor tiempo es importante. Ahí es cuando es un estudio longitudinal. ¿Se entiende? Ahora, si yo estoy por 3 años tomando muestras, no a la misma población, sino, supónganse, a los alumnos del IUR, yo siempre lo voy a estar evaluando, qué sé yo, y todas las camadas, todas las cortes que van pasando, les voy tomando, pero estoy 2, 3 años tomando muestras. Eso es transversal en realidad, porque es en un determinado tiempo y el tiempo no es una variable en sí. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, por ejemplo, si la investigación fuera comparar los resultados de la primera vez que se hizo y Sí. esta vez que se hizo ahora, y si se volviera a hacer dentro de muchos años, podría ser una Sí, con los mismos similar. instrumentos de recolección de datos, con la misma población, exacto. Todo lo demás tiene que ser lo mismo. Lo único que varía es el tiempo. ¿Bien? Ok. A ver, o podés cambiar la población justificando, pero cuando vos querés demostrar que, ponele, a ver, si quisiéramos demostrar, no, que suponete que la calidad educativa ha bajado, ¿no? Viste que todo el mundo dice, calidad educativa ha bajado". Bueno, podríamos tomar los resultados, los valores, viste, es decir, de cuántos saben a nivel generacional, por más que no sea el mismo grupo etario, por así decirlo, pero sí podría ser. Es que en realidad depende de cuándo tomamos los datos, ese es el tema. Cuándo vos tomás las muestras, porque no, ahí puedo hacerlo transversal, en este momento tomando datos de las distintas, es transversal. En realidad es eso, ¿en qué periodos vos tomás las, los datos?
¿Se entiende? Pasa sobre todo por ahí. Pero sí, es cuando el problema necesita que la variable tiempo actúe para no poder valorar algo. Por ejemplo, si yo tuviera mi hipótesis de que, digo, bueno, hay una variable en psicología que es los estilos de aprendizaje, ¿no? O los esquemas de pensamiento. Supónganse que yo digo, bueno, tengo una hipótesis de que la formación universitaria, el profesorado en educación física del DIURB, modifica o altera, ¿sí? Las matrices o los estilos de aprendizaje, supónganse. Entonces yo agarro la corte que ahora ingresa a primer año, les tomo el test. Son todos test que están ya armados de psicología. Son puramente cuantitativos. Les tomo el test a esa corte, todas esas cortes que entran, supónganse en el 2026. Listo, después de 4 o 5 años, a la misma corte le voy a tomar el mismo test, ¿sí? Para comprobar si esos estilos de aprendizaje se modificaron o no. Ese es un estudio longitudinal. No es en realidad que yo estoy investigando durante esos 4 o 5 años, sino es que hay como un corte, bien en el medio para, ¿bien? Eso es longitudinal. Bueno, bien, ¿qué otro criterio hay dentro de los tipos de investigación? Yo sé que esto lo hemos visto en la uno y lo hemos visto en forma más superficial. La idea es que ahora se comprenda mejor, ¿sí? Por eso digamos, profundizando más en otro momento les he dicho, dependiendo del tiempo, que no les he dado mayor explicación, ¿sí? Pero bueno, cada tema tiene su complejidad. ¿Qué otro criterio hay? Esto para todos, ¿qué criterios pusieron? Pues me interesa saber eso, que si comprendieron los criterios. Pusieron Sí, acá, de la experimentación. ¿Cómo, Gaspar? sí. Según el control pusimos que es experimental porque el investigador manipula las variables. ¿Cuál es el criterio ahí? Entonces, Según el control pusimos. no es control en sí. Por eso les digo, yo detecté, no sé si se lo sacaron de la IA, detecté varios errores así puntuales, ¿bien? Entonces me preocupa que presta confusión y les ensucie el conocimiento, ¿se entiende? Entonces, el criterio ahí no es el control, ¿qué es? El control es una característica de la experimentación en sí, ¿se entiende? O sea, un estudio experimental tiene que estar bajo en una situación de control, a diferencia de la no experimental. Pero el criterio no es el control. ¿Cuál es el criterio? Para que un estudio sea experimental, cuasi experimental o no experimental. ¿Cuál es el criterio? Piensen. Si interviene o no interviene sobre las variables. ¿No? Bien, la manipulación de las variables. ¿Las toco o no las variables? ¿Juego con las variables o no? Experimentar, es eso. Digamos, intervenir, manipular. Específicamente es manipulación de variables. Que yo manipule las variables, que experimente con las variables, determina si es experimental, cuasi, cuando es una sola, totalmente experimental cuando manipulo las dos o las tres, todas las variables que tenga, cuasi cuando manipulo solo una, así casi, ¿no? Intervengo un poquito, y no experimental que no manipulo ni una variable, solamente observo la realidad tal como se va. Se ve, se da, no se va, se da. Bien, ¿qué otro criterio? A ver, ¿qué otros más identificaron? Ustedes habían puesto también algo que decía, pero no me acuerdo qué decía criterio y era de explicación, explicativo, pero no me acuerdo del criterio que decía. Creo que lo volvieron a poner abajo, por lo que recuerdo. En este caso, profe, está manipulado porque ¿no? Porque el que está haciendo o el que supuestamente es el objeto está manipulado, porque es mentira lo que está pasando. O sea, Todo en manipulación completa ahí ya, que sea un laboratorio, ya te indica que es experimental. El laboratorio va íntimamente ligado al experimento. Chicos, los experimentos se dan en laboratorio. El laboratorio no es pensar, vieron esto, el laboratorio químico. Laboratorio es todo aquel espacio de que, como dijo Gaspar recién, de control, que hay un control.
que todo está controlado. En esto que vos decís, Jonah, de poner, viste, actores, o sea, todo literal está bajo control de la acción. Vieron, hay un libreto, había una grabación, ¿no? Con que había un protocolo de actuación. ¿Vieron el protocolo de quién apretaba los botones frente a las respuestas no de la persona que daba las descargas, del otro lado, que se apretaban los botones de los gritos, ¿no? Y bueno, había todo un protocolo, o sea, está todo literalmente diagramado, regulado, o sea, literal. Eso es un laboratorio. En educación física trabajamos mucho con laboratorio, muchísimo. Yo cuando estudié la carrera, yo intentaba mucho en el IUR poner laboratorio, pero bueno, no he tenido mucho éxito. Pero es muy interesante estudiar en laboratorios, sí. Eh, y hay muchos tipos de laboratorios distintos, pedagógicos, fisiológicos, bueno, de entrenamiento, o sea, de lo que sea. Muchísimo. Entonces, si hay laboratorio, eso que ustedes observan ahí es un laboratorio, cuando está todo armadito. Es porque hay experimentación porque es una recreación de una situación ficticia, bajo control. Bien. Y en ámbitos sociales es muy común utilizar actores, muy común. Bien, ¿qué más? ¿Saben que los médicos, por ejemplo, rinden así? ¿Sabían? Los estudiantes de medicina rinden así, ¿sabían eso? Les ponen casos ficticios eh, en Buenos Aires debe ser igual, yo sé en Mendoza, ponen cuando van a rendir materias finales, ¿no? De materias específicas que tienen que diagnosticar. Vieron que el desafío del médico es el diagnóstico, identificar los síntomas para diagnosticar la enfermedad o lo que, bueno, que es lo más difícil. Y ponen actores en las camas, los llevan por los hospitales, les ponen actores y tienen que recrear ciertos síntomas. Entonces, los dejan al estudiante de medicina, ¿no? Con las preguntas que le tienen que hacer para llegar a un diagnóstico posible. Bueno, y son todos actores. Bueno, y rinden así. Es interesante. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien identificó algún otro criterio? No. Bien, vamos al enfoque, que todos pusieron cosas distintas. Este experimento Milgram, ¿a qué enfoque responde? O sea, el experimento como tal, ¿qué enfoque metodológico creen que tiene? Porque ahí sí, la pusieron todos distintos. ¿Qué enfoque metodológico identificaron? Algunos quali y otros quanti, y otros mixto. ¿Cuál creen que es? Dijo, voy a Nosotros empezar a pusimos sospechar que si hicieron Quanti. ustedes el examen. ¿Qué? ¿Qué? Le Perdón. pusimos Quanti Quanti. al enfoque. Bien, ¿por Siempre se qué? empiezan en porcentajes, en números. Bien. Hay grupos que pusieron que era Probablemente es quali. es muy objetivo. Bien. Hay grupos que pusieron que era quali. ¿Por qué quali? ¿O cómo podría ser quali? Si hubieran hecho qué? Desde un enfoque cualitativo, ¿qué habrían observado? Tendrían que haber visto eh, o bueno, en una entrevista de qué sintieron cuando estaban haciendo o qué percepción tenían sobre lo que sentían cuando tenían que aplicar las cargas o sobre lo que pensaban que le estaba pasando a la otra persona. Bien. Pienso que el objetivo es ese, ¿no? Saber cómo sentía la gente cuando se sentía obligada a presionar el botón. Bien. Nosotros, profe,
Con Sí, Gaby pusimos que es un enfoque mixto. bien. Un ¿Por enfoque qué? mixto porque en cuanto a lo cuantitativo, se medían voltios y los porcentajes de la cantidad de personas que llegaban al final, ¿no? Bien, Y Ticuali porque se observaban risas, reacciones, y bueno, y en cuanto al estrés, igual también de las personas, ¿no? bien, pregunto. Eh, yo no vi este video, pero debe ser, o sea, igual que los que vemos siempre, pero en el video, bueno, y al final, en el escrito también, habla de conclusiones, ¿no? En las conclusiones, ¿hacen referencia a algo de esto que vos decís, Lean? A las reacciones, digamos, gestuales y de comunicación de las personas. O Sí, sea, ¿qué dice? en las conclusiones, Sí, no las conclusiones de ustedes, sino las conclusiones del trabajo, del experimento Milgram. sí, pues sí, ahí me fijo, ahí me estoy. Dale. No, no dice, no hay conclusión acá lo que dice en el trabajo, no. Bien. ¿Qué dice las conclusiones del experimento? ¿O por dónde va? No, no veo conclusiones acá en el trabajo, creo. ¿Alguien ve Acá me, conclusiones Después, del Hace experimento? hincapié en los porcentajes solamente, en la Bien, parte final. sí, de lo que le preguntan a los psicólogos, que le decían hasta cuántos ellos podían, o cuál era el porcentaje de quienes iban a llegar hasta el voltaje tan alto o el más alto, y que habían ok. dado un ¿Eso qué porcentaje es? ¿Eso es una estimado. conclusión? ¿Eso qué es, Jonah? ¿Qué elemento es ese? Eso que le preguntan a los especialistas. ¿Qué es? Sí, es la conclusión del experimento. O si le preguntaron eso al principio o al final a los especialistas. ¿Cuándo le consultaron? Eso no es conclusión. Al final, ¿Cómo? ¿Qué es eso? Está bien, Jonas, ahí en ese momento cuando nombra eso, pero ¿ese qué elemento es? ¿Por qué lo retoma? Porque es un elemento del inicio. ¿Qué es? Para contrastar con los resultados que obtuvieron ellos. ¿Qué es? una hipótesis, profe, no. Claro, sí, son los supuestos o hipótesis, ¿sí? A ver, una cosa es los hipótesis de los investigadores, pero puede ayudar a los supuestos. ¿Qué esperan ellos qué va a pasar? ¿Qué van a encontrar? Pero los resultados, ¿cuáles son entonces? Las hipótesis o los supuestos son los que yo retomo al final para decir, bueno, ok, ¿se acuerdan con el ejemplo de las manzanas? Bueno, si que yo pienso que todas las manzanas en el mundo son rojas, porque siempre vi manzanas rojas. Ok. Y digo, todas las manzanas, entonces esa es mi hipótesis. Traigo al final, cuando obtengo los resultados, traigo mi hipótesis para ver si es válida, si la valido o la refuto. ¿Bien? ¿Esto es así o no? A partir contrastando con los resultados que obtuve. Bien. ¿Cuáles eran los resultados del experimento Milgram? ¿O cuál es el resultado? ¿Qué resultados se obtuvieron y cuál es la conclusión final? Ustedes lo pusieron el ahí, tema ¿no? de, Sí, sí, el resultado era
de qué buscaban, y vamos a ver si lo leo un poquito, es, era hasta qué punto un ser humano es capaz de infligir un daño o dolor a ¿Eso otro. qué es? ¿Eso es el resultado? No, ese sería el problema de la investigación. Bien. ¿Y el resultado cuál es del experimento? Que el 65% alcanzó el voltaje máximo. Bien. Eso es La un obediencia no resultado. depende, Bien. sí, ¿Cuál es la conclusión que llegan los investigadores? de que la obediencia no depende de la maldad del sujeto, del contexto y la presencia de una autoridad. Bien. Y pueden identificar bien los elementos, obviamente están todos en relación, pero son elementos distintos, ¿sí? Entonces, el experimento Milgram es puramente un enfoque, aplica un enfoque cuantitativo, o sea, como modelo tradicional es un enfoque cuantitativo. Podríamos pasar a un modelo cualitativo, sí, por supuesto, pero el experimento como tal solamente está midiendo el nivel de violencia, si se quiere, va, de obediencia. O de violencia que se imparte a partir de la obediencia. Bien, el nivel nada más, no está profundizando sobre qué es lo que lleva a las personas a ser tan sumisas ni nada. Si bien hay una conclusión que se le atribuye con la autoridad, bla, 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 pero también es medio un supuesto, ¿sí? También termina siendo esa conclusión una hipótesis. Va, yo digo, desde mi experiencia, para determinar si esa conclusión es veraz, hay que hacer un estudio mucho más profundo, ¿sí? Mucho más complejo para ver realmente si es simplemente que hay un respeto a la autoridad. No sé si, yo no, en lo personal no creo que simplemente sea a un uniforme. Yo creo que deben haber otras cuestiones, más desde la educación. Pero bueno, ya eso es una cuestión mía. Pero bueno, a ver, chicos, chicas, lo importante de todas estas actividades es que ustedes comprendan, más, no es que, más allá de que lo hagan del tema del sistema, del campus, que es otra cosa, pero acá lo fundamental es que ustedes comprendan lo que están haciendo. No sirve de nada si no comprenden realmente o hay un acercamiento o hay una interpretación de lo que hacen. Sí, es muy importante esa parte, porque es la forma en que lo van a rendir y es la forma, es lo que se evalúa. Sí, y es muy fácil de ver eso, porque nada, una pregunta y ya, digamos, quedan expuestos, sí. Entonces es muy importante, ¿saben? Bueno, vamos a hacer la actividad esta, sí, nos queda tiempo para hacerlo del TIF. Comparto la clase 8 rápido. ¿Se acuerdan que venimos hablando hace rato sobre los diseños, etnografía, narrativos y fenomenología? ¿Hay alguna duda con respecto a esos diseños a nivel conceptual? Porque lo que van a hacer ahora es muy puntual, van a ir, ya hemos hablado bastante de esto, pero por eso les pregunto si tienen dudas, porque la idea es que puedan ir a buscar, bueno, acá tienen esta actividad, sí que tienen que hacer un cuestionario, esto lo tienen que hacer. Pero van a buscar un solo artículo que encuentren de cualquiera de estos diseños que están acá. Cualquiera. Pero sí les pido que sea en educación física. ¿Está bien? Esperen que está lenta mi computadora, tengo mil cosas. Eh, que busquen, ya sea desde etnografía, puede ser narrativos, etnografía, narrativos y fenomenología, ¿sí? En educación física, que busquen uno, encuentren un estudio. Acuérdense que estos son diseños específicamente cualitativos, ¿bien? Bueno, y solamente es eso. Esto después vamos a hablar de esto. Estos son herramientas todo esto son aplicaciones para analizar los datos, o sea, para analizar los datos recolectados. Bien, entonces son estos, miren. Después vamos a ver lo que es la triangulación metodológica también. Esperen, no está acá, están objetivos, me parece.
Ahí les muestro. Bien, esto, perdón, me estaba olvidando esto, investigación-acción. Van a buscar narrativos, fenomenológicos, investigación-acción, etnográfico también pueden buscar, es otro tipo, sí. Investigación participativa también, si quieren buscar con ese link, pero sería esto. Yo se los voy a buscar acá. O sea, se los voy a pegar acá en el chat para que ustedes busquen. Bueno, repito la consigna. Tienen que buscar un trabajo científico en educación física con alguno de estos diseños, con alguno de esos, ¿sí? Son todos diseños distintos de investigación. Repito, un artículo científico en educación física que tenga alguno de estos diseños cualitativos, ¿sí? De investigación. ¿Se entendió? Voy a armar las salas, como ustedes vienen trabajando en grupo, así ya quedan armadas para cuando volvamos para hacer lo del TIF. Ahí está, chicos, nada, 8 minutos. Sí, un artículo, nada más. Ahí están abiertas las salas, tienen 5 salas, tienen salas de más para que puedan trabajar tranquilos. Se van todos y cuento 8 minutos. Solamente buscar el trabajo, nada más. Con leer el título ya pueden identificarlo. Uy, el título y el resumen. Por lo general estos diseños están en el título también, o sea, el diseño metodológico, por lo general.
Lean, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron encontrar algo? Cuéntenme. Sí, profe, A no ver, sé si estamos bien, pero sí, algo buscamos. dale. ¿Cómo lee el título, Jonás? Si tenés de lo que encontraste. Está silenciado. Gaspar se te ríe, mira. Está silenciado, no Ahora te... sí, ahí va, ahí va, ahí va. Dale. Ahí va. La educación física en, Sí, en educación primaria, espacio de construcción de las masculinidades y feminidades, eso es lo que pudimos encontrar. Ahí habla, lo relacionamos con fenomenológico, bien. porque busca comprender, lo sacamos de ahí de la plataforma, busca comprender la esencia de una experiencia vivida, ¿Pero dice que en es este fenomenológico caso, o ustedes deducen que es fenomenológico? ¿Dice? mm, ¿No? El no, no por resumen lo no. menos en lo que pude leer, no. Ok, Mm, bien. No, acá lo que habla es como Sí, las experiencias tanto de varones bien. como Está de muy bien. mujeres en una clase de educación física.
Está muy bien, bien. Esto para que también vamos a empezar a ver qué están investigando, qué se investiga, de qué año es ese trabajo, Jonah. Acá habla 2020. Ahí lo pongo Bien. en el chat igual. Bien, eso, compártanlo, está bueno. Para que vean por dónde va la investigación hoy en día en educación física, qué se está investigando, ¿no? ¿Qué es lo que interesa saber? Bueno, y esto en realidad es todo un tema porque si bien uno piensa por ahí que no pasa, pero no me acuerdo si les conté, un profesor estaba un año que estaba organizando unas jornadas de ESI. Y el profesor es entrenador, es del IUR, no creo que, no sé si lo conocen, Guga, Gustavo Langone, que es de alto rendimiento ahí en River de natación. Eh, es magíster, súper formado académicamente además, que no es tan común en los entrenadores. Y bueno, entonces yo le insistía y él me decía, no, pero es que en natación no tenemos, no hay, digamos, cuestiones de género, ¿no? No se presentan. Y bueno, y yo hablando con él, bueno, tanto le insistí que es como que parece que él puse una semillita, como que él empezó a ver, de golpe empezó a ver cuestiones. Antes no veía nada, de golpe las empezó a ver, no es que no existían, sino es que las empezó a tener en cuenta. Y por ejemplo, tenía una nena que no me acuerdo, 10 por ahí 10 12 años, que quería usar malla de varón, porque se percibía como un varón, y bueno, y era todo, le generaba todo un conflicto a él como docente de que no usara la malla reglamentaria para nenas, bueno, y así, ¿no? Digo, son temas que son, y cada vez van a salir más, salen más en los niños, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué más? Está muy bien, chicos. A ver, otro grupo que encontraron. Profe, Sí. nosotros con Alan encontramos uno que dice Educación física y COVID-19, es del 2022 en el Ujú. artículo. Dice percepciones del alumnado y lecciones de futuro. Y en el resumen sale, dice, ay, lo tenía que decir. Sí. Dice el estudio siguió un diseño de investigación fenomenológico, Bien. etnográfico y cualitativo. Bien, fenomenológico y etnográfico, ¿no? En esto habla de lo que Sí. dijo Joana recién, de la interpretación, y etnográfico, ¿a qué refiere? Mm, La interpretación de mm, significados de lo fenomenológico. Y etnográfico, a todos les pregunto, ¿y etnográfico por dónde apunta? ¿Qué busca la etnografía? Acá en la plataforma Sí, sale que sí, su método donde el investigador deja se sumerge en el campo con el objetivo de comprender el modo de vivir, sentir y pensar en un grupo humano. bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la etnografía y la fenomenología? La fenomenología se basa en los fenómenos y la etnografía es como un poco más real, puede ser, como dice acá, se sumerge en el campo. Yo sinceramente medio me confundí. Pensé como que el fenomenológico era como una categoría dentro de los diseños etnográficos. Pensé que eran distintos. Son diseños distintos que pueden, a ver, que pueden, viste, como ahí, como hace una categorización, o sea que, porque depende de lo que buscan los investigadores con ese planteo problemático, pero son dos diseños distintos que se pueden combinar porque están dentro de un mismo enfoque metodológico, que es el quali, ¿bien? Ujú. Pero buscan distintas cosas. La etnografía busca más desde el lugar de, como dijo Lean recién, para la etnografía sí o sí nos tenemos que, como investigadores, nos tenemos que ir a convivir con ese grupo de personas por un periodo determinado. ¿Para qué? Para poder comprender, para poder después también describir y explicar cómo funciona ese grupo humano. Bien. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo para que no piensen solo con lo etnográfico viene de etnia, sino con los grupos, digamos, culturales, sino, por ejemplo, con una barra brava?
poder comprender los diálogos, las conexiones internas, los vínculos, eh, los rituales, ¿no? Todo lo que tiene, por qué son un grupo? ¿Qué determina que sean un grupo en particular determinado, ¿no? O sea, qué características tienen como grupo, cómo es su comunicación, cómo son sus vínculos, todo lo que decir, como describir, ¿no? Un grupo social determinado que los une algo, tienen algo en común. A eso se dedica más la etnografía, que para eso, repito, el investigador se tiene que ir a internar con ese grupo de personas porque de afuera es muy difícil de ver eso. Pues van a ser todos supuestos, alejados, ¿no? Más bien subjetivos que objetivos. Y la fenomenología eh, es más a partir de la interpretación de los significados. Es mucho más profundo que simplemente ver cómo se relacionan las personas, sino es más desde el sentir, cómo perciben, qué piensan, pero más ya desde la inducción. Ahí me acordé otra cosa. Hay varios que en el parcial pusieron en el método inductivo, perdón, el método si era inductivo o deductivo, muchos pusieron que era inductivo. Y no, es como pusieron el grupo de Jonah, Gaspar y Tami, que es hipotético deductivo, si es cuantitativo, es deductivo. Entonces, el inductivo parte, inducir de preguntar, ¿no? Desde la individualidad, para después generalizar. Eh, entonces, lo fenomenológico va más desde ese proceso de inducción, de estar preguntando, desde la entrevista en profunda, desde poder comprender, ¿vieron? Como medio como decir, bueno, esta persona dice estas palabras, pero ¿qué hay detrás de esas palabras, ¿no? Entonces es buscarle una interpretación profunda a no solo a la palabra, sino a lo que se siente, a lo que siente, a lo que percibe, lo que piensa, o sea, todo, es todo un componente entonces se complementan. Yo nunca había visto un estudio así como encontraste, María, o sea, etnográfico y fenomenológico, porque es súper complejo, me parece, viste, como, los dos son complejos y es como un estudio. ¿Pero qué estudiaba de la educación física? ¿Qué estudiaba? Ah, por el COVID era. Sí, eh, dice que al final del trimestre todos los participantes respondieron una serie de preguntas abiertas anónimas. Y el título de la investigación es Educación física de COVID-19, percepciones del alumnado y lecciones de futuro. Claro, al ser con percepciones, ahí me indica esto, que el diseño es fenomenológico, que es medio como dijeron los chicos recién. Pero ahí no me suena etnográfico. Preguntas abiertas, o sea, como... Bueno, eso van a encontrar muchos chicos en educación física, muchas fallas metodológicas. No somos muy especialistas, indudablemente en investigación, entonces van a encontrar muchas fallas. Ahí me parece, María, eso sí, fenomenológico, pero no te diría que es etnográfico. ¿Bien? Etnográficos Sí, son... yo como que no se lo veía más Sí, narrativo según lo que decía el exacto. campus, pero Bien. no, Está muy no sé. bien. Bueno, pero está bueno que sepan que van a encontrar Claro. errores metodológicos, porque es muy difícil ser especialista en metodología y a la vez ser especialista en algo disciplinar y a la vez ser especialista en el tema, ¿viste? Es súper complejo. Pero sí, yo te diría ahí más que es más fenomenológico y hay que ver también qué tanto, ¿no? Porque una serie de preguntas abiertas, una vez, a mandarles, o sea, eso tampoco es muy, ¿me entendés? Tampoco correspondería muy a lo fenomenológico, pero bueno, bien. ¿Qué más encontraron? Gracias, María. ¿Qué otro trabajo encontraron? A ver qué están investigando en educación física. Nosotros con Sí, Gaby encontramos un artículo científico donde dice que realmente es cualitativo, pero sí. deducimos que podría llegar a ser narrativo. A ver, ¿por qué? Te hago una corrección, lean, dedujimos. Bien, Ah, dedujimos. Ahí lo leo. dale. Eh, Dice el título es Abordaje preventivo asociado a los factores de riesgo de lesiones deportivas en deportistas de disciplinas colectivas Bien. representativas en la Universidad Libre, sede de Bosque Popular, como propuesta pedagógica para disminuir su incidencia. O sea, disminuir la incidencia de lesiones deportivas, entiendo. Exacto. Sí, sí. ¿De qué año es el trabajo? Eh, 2021. Ok, 2021 dice.
Bien. ¿Qué Eh, instrumento hay utilizan? un, Sí, hay un fragmento que nos llama la atención y bueno, sí, sacamos nuestras conclusiones donde dice, el componente cualitativo consistió en el análisis de testimonios sí. y entrevistas semiestructuradas a Bien, atletas lesionados. bien, La triangulación de ambas fuentes permitió una comprensión integral del bien. fenómeno para el diseño de la propuesta pedagógica. Bien, vieron que triangulación, que es lo que tienen en la clase 8. Ahí hablamos enseguida de eso. ¿Cuáles son ambas fuentes? ¿Entrevistas y qué más? Entrevistas y análisis de testimonios. Ok, habría que leer bien el estudio a ver a qué le llaman, o sea, qué hicieron. Habían testimonios en qué sentido, ¿no? Tal vez ya tenían, Eh, ¿se entiende? los resultados, dice, el 47% de los deportistas sufrió lesiones en el último año, Me arroja, o sea, hace con mayor entrevistas prevalencia en el y habla de tobillo. fenomenología y me arroja resultados en porcentajes. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, dice acá, la triangulación de ambas fuentes permitió una Sí. comprensión integral del fenómeno para el diseño de la propuesta pedagógica. Y ahí arroja los resultados. ¿Todos en estadísticas? ¿En porcentajes? Y en porcentajes, sí. Eh, Bueno, eso es re común. sí. Y después, bueno, las conclusiones, dice, la alta incidencia de lesiones en el contexto universitario subraya la necesidad de registros sistematizados y estrategias educativas continuas. El uso de recursos digitales pedagógicos fundamentado en experiencias reales y criterio profesional. Resulta efectivo para mitigar riesgos y proteger el bienestar físico y académico de los estudiantes. A ver, ustedes entienden, ¿no? A ver, ¿qué dice? Que mayor registro de la incidencia de lesiones es necesario para evitar las lesiones. ¿Eso entiendo? O sea, ¿eso está diciendo? ¿O qué entienden ustedes? Dice que se identificaron factores extrínsecos Sí. críticos como el uso de superficies duras y el calzado inadecuado. Ah, ok. Bien. Dice, bueno, como intervención se implementó el podcast educativo más allá de la lesión, el cual fue evaluado positivamente por su claridad y utilidad para fomentar el autocuidado. Ok, a través de un podcast. O sea, como algo educativo, Exacto. informativo. ¿Eso qué Sí, podría bueno, ser? ¿Eso qué vendría siendo? Porque está evaluando como que el podcast, como que se aplicó, algo así. sí, 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 tal cual. Bien, eso. ¿Qué modelo creen que sería dentro de lo que tenían que buscar? Está Para nosotros bastante. narrativos, ¿Cuál? narrativos. ¿Pero cuál específicamente? Narrativo es en realidad Eh, todo esto, digamos. etnografía, Igualista. etnografía narrativa, Mm, mm, ¿no? mm, 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 mm. Piensen, entiendo yo por lo poco que dice Lean, quieren ver la incidencia de lesiones, ¿no? En la universidad, lesiones deportivas. Y aplican como, no sé, como el podcast y no sé si algo más, como áreas educativas para mitigar la lesión, mitigar, para disminuir las posibilidades de lesiones deportivas, ¿no? Como a través de la información y el cuidado, de que la gente se cuide más para mitigar las lesiones. ¿Qué tipo de investigación es esa? No solo recolectaron datos, ¿qué más hicieron ellos? Sería una investigación, acción participativa. Bien, investigación, acción. Muy bien, Gaspar. Investigación, acción. No solo recolectan datos, sino que también aplican algún método que creen que va a ayudar a, bien, como en este caso el podcast, hay que leer bien el estudio, obviamente, pero claro, eso es investigación, acción. Como que propones, este es un problema, esto podría ser la solución, ¿sí? Se hacen ambas y se van tomando datos para ver si la solución es viable, digamos, y resuelve las necesidades de esa problemática. Investigación-acción. Bien. Por eso ahí está medio, o sea, arroja datos numéricos y cuantitativos también porque la investigación-acción no es solo del quali, la investigación-acción también es del quanti. Bien, entonces ahí entra en una, es como el estudio de caso. El estudio de caso también, si bien acá no tenemos que buscar, pero el estudio de caso depende del autor. Tienen, por ejemplo, a Stake, que dice que solamente es un enfoque cualitativo, y tienen a Jean, que dice, que es otro autor, que dice que el estudio de caso puede ser
cualitativo, cuantitativo o mixto. Bien, entonces también depende de los autores. Por eso le digo, nada en metodología es blanco y negro. Yo por ahí lo que sí voy a hacer hincapié en lo que sí, esto es así, esto es así, pero después hay ciertas cosas que están medias ahí, depende de los autores. Entonces, por eso es importante cuando ustedes tomen algo, tomar los autores para decir, según tal autor, esto, ¿no? Esto es tal, por este autor dice. Entonces ahí se cubre la espalda, ¿sí? Pero bueno, hay todo, esto es, miren, es como el entrenamiento. Vieron que en el entrenamiento no hay cosas certeras en sí. Hay por ahí cuestiones que sí, todos sabemos que haciendo esto vamos a hacer, vamos a lograr esto. Pero después hay un montón de métodos, estrategias o no, que son muy de criterio muy personal, subjetivo, o que autores. Entonces, bueno, es lo mismo en cierta forma, ¿sí? Sí, Digo, yo más que nada decía que era narrativo porque decía que se centran en la historia de vida y relatos de los participantes. Y cuando leí está, ese fragmento está muy bien. y, y leí que había testimonios, digo yo, bueno, lo relaciono. No, está bien, está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Está bien, Lea, está bien pensado y analizado. Muy bien. ¿Alguien más o ya estamos? ¿Qué es la triangulación? ¿Qué es la triangulación de datos? Y con esto, mientras van pensando, les voy dando la indicación para la que, digamos, para lo que ya puedan avanzar en el TIF, ¿sí? Para que comencemos a trabajar, que más o menos armen la estructura del marco metodológico. A partir de este ejercicio que hicieron del parcial, identificar con esos mismos elementos, diseño, investigación, tipo de investigación, con los criterios que hablamos, muestra, ¿sí? ¿Qué tipo de muestreo? Que vamos a hablar bien de la clase que viene de eso, vamos a repasar, si bien lo vimos en la uno, y los instrumentos de recolección de datos. En esos 4 puntos van a avanzar para la clase que viene, así lo vemos acá, eh, ya para acercarnos al trabajo de campo. Bien, ¿qué es la triangulación? Que esto también es parte del marco metodológico, es la parte final del marco metodológico. ¿Qué es la triangulación? ¿Qué es? ¿O qué entienden que es? Cuando se combinan diferentes instrumentos, ¿puede ser? Bien. Vamos a empezar, les voy a mostrar un video de la clase que viene, vamos a ver la lógica porque es necesario. Triangular es, yo para observar un fenómeno, ¿sí? Tiene tal complejidad, o sea, hay más desde un enfoque cualitativo, que sabemos que ya nada es lineal y que nada es causa de algo en sí. Sí, porque yo coma mucho o aumente mi ingesta calórica, no significa que yo vaya a aumentar de peso. Bien, intervienen otros factores o no. Porque si yo empiezo a hacer también más actividad física, empiezo a gastar más energía, no tengo por qué aumentar de peso. ¿Sí? Se entiende. También depende de la calidad de los alimentos o no. Bueno, entonces, para observar un fenómeno se tiene que utilizar más de un instrumento de recolección de datos o canal para justamente recolectar datos. ¿Por qué? Porque después todos esos canales, esos datos se cruzan, eso es la triangulación, cruzarlos y en la repitencia del dato está la veracidad, está la validez. Por ejemplo, si les preguntan a ustedes, a ustedes y todas las comisiones que me han tenido profesora, y le preguntan, la institución les pregunta, ¿es buena o mala profesora? Bien, ¿buena o mala profesora? Y supónganse que, no sé, el 80% o el 60% dice que es buena, ¿sí? Y el otro porcentaje menor dice que es mala, ¿cuál es el dato veraz ahí? ¿Cuál se toma veraz? El primero. Lo mismo a la inversa, ¿bien? Entonces, es esto, decir, en la repitencia, si es buena o es mala, ¿sí? Es lo que se toma como válido. Bien, entonces, por eso necesitamos cruzar los datos, porque por ahí algún instrumento no es tan bueno para recolectar tal dato y hay otro instrumento es mejor. ¿Se entiende? Entonces, por eso se tiene que triangular. Se llama triangulación, es un concepto de metodología, lo tienen en los libros también, pero es simplemente eso, cruzar los datos, ¿sí? Para validar los mismos. ¿Bien? Se trata simplemente de eso.
Eh, y también va contemplado en el marco metodológico, ¿sí? Entonces, ustedes, esto también para que lo vayan pensando para el diseño, van a tener que pensar, por lo menos, yo sé que vamos a hacer algo chiquito, pero por lo menos que apliquen más de un instrumento. ¿Han pensado para sus proyectos, para sus trabajos, sus problemas, qué instrumentos van a utilizar? ¿Ya estuvieron pensando? ¿Se acuerdan que les había dicho que pensaran más o menos? ¿Han pensado qué instrumentos utilizar? Y no me acuerdo, había en este grupo alguien que me parece que sí, que iba a observar las clases de acá del IURB, o no, que yo que necesitaba que le ayudara a gestionar, o no. Díganme para poder empezar a hablar. Bien, ¿qué instrumentos han pensado en utilizar? Si no ¿Alguien? me equivoco, profe, Sí. encuestas íbamos a utilizar. Encuesta, ¿a qué enfoque metodológico corresponde o pertenece? ¿Qué? Y para en un principio íbamos a hacerlo cuantitativo y Sí. después cuando en una consulta de la otra clase que creo que alguien preguntó que tenía que ser cualitativo, lo íbamos a cambiar a entrevistas a los profes. ¿Sí? Ok, entrevistar a los profes. Pero en un Bien. principio íbamos a hacer las encuestas, Ok. porque pensábamos hacerlo cuantitativo. Bien. Sí, metodología 2 es quali, así que tenemos que hacer un trabajo quali, ¿sí? Eso es lo único condicionado, digamos. Bien, entrevistas. ¿Algo más? ¿Algún instrumento más que se les haya ocurrido? Recuérdenme el objeto de estudio, no me acuerdo el de ustedes. ¿Cuál era el objeto de estudio de ustedes? Nuestros, los alumnos de la escuela secundaria. No, esa es O la unidad de observar los profesores. análisis. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio? Todos piensen sus objetos de estudio de sus trabajos. Objeto de estudio e instrumento que han pensado en utilizar. La clase que viene, si ya más o menos está armado el diseño, perdón, el marco metodológico, vamos a comenzar a armar el instrumento, ¿sí? Que no es sencillo y lleva tiempo también. Si lo van a construir ustedes, si no. Bien, ¿qué objeto de estudio tenían ustedes, Gaspar, o Jonah, o Tami? Lean los otros grupos, ¿qué objeto de estudio tienen? Profe, nosotros teníamos el rendimiento de las clases de educación física. ¿En el IURB o en Sí, dónde? Ok, el rendimiento, ¿qué? Académico. físico, en las clases de educación física. Ah, el rendimiento físico. Sí, era según el descanso. ¿Cómo según el descanso? A ver, ¿cómo Si es queríamos cómo es hacer el un problema? estudio en donde se vea si las horas de sueño que tiene cada estudiante influyen en el rendimiento físico en las clases. Ok. ¿De las clases prácticas o de las Sí, clases? en las clases prácticas presenciales pusimos Ok, de para, si turno el noche. descanso a nivel de sueño o qué? ¿Qué tipo de descanso? Las horas de sueño que tienen. Las horas de sueño, pero eso te lo digo desde ya, hay un montón de investigaciones que dicen que el dormir, digamos, eso hace la calidad de vida, las horas de descanso, la buena alimentación, el ocio y la recreación y el entrenamiento. Todo eso afecta al rendimiento físico en cualquier contexto. Es más, eso está en los diseños curriculares, eso tenemos que enseñar nosotros en la escuela, los chicos.
Les tenemos que enseñar cómo, lo importante que es eso como, para tener una calidad de vida óptima. Entonces tendríamos que cambiar el... Yo les diría que lo lleven más por, de última, el rendimiento académico, si se quiere, aunque yo creo que también debe influir, si digo, pensando en el rendimiento académico. O sea, las horas de sueño está súper estudiado, no sé, buscaron antecedentes en eso, está súper estudiado de que tiene beneficios o no. Es más, hay estudios a partir de laboratorios experimentales, ya viejos, pero se siguen incluso haciendo, de gente que no la dejan dormir. ¿Vieron cuando las ondas B, alfa, cuando se alcanzan los sueños profundos, se las despierta a las personas y está comprobado que se llega a la locura de esa forma? No sé si sabían. Es súper, es terrible no dormir. Es la descarga que tiene el cerebro como si fuera una máquina. Es la descarga que tiene. Bien. Otros, a ver, ¿cuál es el objeto de estudio? El de nosotros, profe, el Lean. objeto de estudio Sí. es el entrenamiento neurocognitivo. Bien, Eh, ahí me acuerdo, sí. sí, ¿Y, sí. y cómo habían pensado? Ya ahora me acuerdo que habíamos hablado de esto. ¿Qué instrumentos habían pensado Sí, en no. utilizar? Eran observaciones, me acuerdo, Eran observaciones, sí, y y entrevistas eran. entrevistas también, sí, Bien, porque lo vimos perfecto. hablando con el Sí, profesor de la cátedra de básquet bien, sí me acuerdo. y Entonces, venimos realizando algún tipo de preguntas, así que perfecto. Bueno, preparen la clase que viene, vamos a entonces a construir el instrumento, ¿sí? Que les sirva para observaciones y para entrevistas. Los mismos criterios, ¿bien? Armen bien, el profe. marco metodológico, esto, el tipo de investigación, diseño, todo eso, pero sí, ahí ustedes yo me acuerdo que estaban avanzados en eso. Bien, los otros grupos, bien, lean. María, se me ocurre por ahí que podrían cruzar, ponele lo que es la combinación del cursado de la carrera con el resto de la vida, ¿entendés? O sea, la vida cotidiana. Eh, Se me ocurre eso, tal vez que podrían analizar, ¿no? Cómo llevan, experimentan lo que es la vida académica con la vida cotidiana. No sé. Pero, Lo veía más por el lado de las Sería, percepciones, como el artículo que habíamos por visto. eso sería cuando son entrevistas, son percepciones. Por eso, cómo perciben esta combinación de estas dos vidas, por así decirlo, ¿no? No sé si, digo, porque si ustedes iban a combinar con esto el rendimiento, o sea, lo que tiene que ver con la cursada, con otro factor de la vida cotidiana, podría ser eso, ¿no? El equilibrio, en cierta forma, cómo manejan eso, cómo se sienten, qué es lo que hacen, que no sé, ¿sí? Pueden ver los obstáculos, pueden ver eh, las necesidades, pueden ver las estrategias que utilizan, pueden ver, no sé, esa sería la relación entre esas dos variables, vida académica, vida cotidiana, no sé, ahí lo Claro, por dejo ahí ahí. al ser un poco como muy amplio el concepto, como que nos cuesta encontrar un objeto de investigación como para poner ahí. ¿Cuál concepto? ¿Cuál sentís que es amplio? En el caso de, por ejemplo, hacer esto de las percepciones, ¿no? De que de hacer entrevistas en cuanto a la vida cotidiana sería como en cuál sería por ahí el objeto de estudio, por ejemplo. Por eso, el equilibrio entre la vida académica y la vida cotidiana. Ah, bien, La bien. relación podría ser qué estrategias utilizan para combinar estos dos mundos o qué obstáculos perciben presentan la vida, o sea, estos dos mundos en sí, qué obstáculos, qué necesidades, qué oportunidades, no sé, lo que ustedes quieran analizar. No sé. Está el problema, la relación entre esas dos variables. Bien.
Chicos, otros grupos, ¿cuáles son los objetos de estudio? ¿Qué estamos? ¿Mayo? Tenemos mayo y junio. Y en mayo estamos a 11. A fines de mayo ya deberíamos, entre fines de mayo y principio de junio, tendríamos que estar haciendo el trabajo de campo. ¿Bien? Digo para que se programen. Jonah, ¿encontraron el objeto de estudio, chicos? Gaspar, Tami, Gaby, ¿ustedes cuál tenían? Ah, vos estabas con Lea, ¿cierto? Bueno, chicos, vayan pensando, vayan definiendo, ¿sí? No se atrasen, por favor. Nosotros teníamos el objeto de estudio, la Sí, incorporación de los principios de la neurociencia en las prácticas de la enseñanza de la educación física en el secundario ok. en Río Gallegos. Bien, perfecto. Bien, y entonces, ¿entrevista a los profesores y algo más o son entrevistas? Pueden tener solo entrevistas, no, no hay problema. Pero por ahí tal Sí, vez puedan. teníamos proyectos Ok, solo previsto a las entrevistas. Sí, sí. bueno, bien. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Bueno, vayan armando. Quienes todavía falten definir, chicos, pónganse las pilas para definir, aunque sea, no importa. Es esto, ver algo concreto, ¿sí? Lo que quieran ver ustedes. Se supone, a ver, algo no tan básico como decir esto, ¿no? Bueno, los beneficios de la educación física o de la actividad física. Sabemos que los múltiples beneficios. Si piensan por ese lado, que piensen algo más que incorporar, supóngase, yo le incorporaría, no sé, y la tecnología, ¿no? Y las redes sociales, qué es eso, bueno, a ver si se ve afectado por este nuevo factor que afecta la vida cotidiana, ¿bien? Y ver, ese sería el componente más innovador, en cierta forma. La tecnología o las redes sociales, pero lo otro, la actividad física y los beneficios están súper investigados, ¿bien? Bueno. Bueno, chicos y chicas, no se atrasen, por favor. Y nada, eso, vayan avanzando en el TIF. Yo les voy a estar subiendo las fotos, las notas al Sigedu, les aviso cuando estén para que controlen, pero ya esta semana las estoy subiendo. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta más? Entonces, para la semana que viene, Que los empiecen. instrumentos y el diseño. Claro, la parte del marco metodológico que tienen ahí del TIF, no me acuerdo ahora los que le había puesto la profe, pero es esto, qué tipo de, lo mismo que hicieron ahora con la identificación del trabajo, tipo de diseño, tipo de investigación, bajo los criterios más o menos que hablamos, el tipo de muestra, vamos a hablar igual si no se acuerdan de muestreo, y los instrumentos de recolección de datos. Exactamente. Y Ah, ahí sí. vamos a ver que es lo que tienen también en la clase 8 que vieron que habla, después de triangulación, habla de ciertas apps que son para analizar, que lo que la innovación, digamos, que vamos a trabajar, lo vamos a ver en la clase que viene, es a través de la IA, que no está puesta ahí porque, obvio, es más actual, pero sí, pero ya es con la parte de análisis de datos, ¿bien? No vamos a ver en profundidad ahora, sino lo vamos a ver cuando ya tengan datos para poder analizar y ahí vamos a ver desde la práctica. Bien, pero no tiene mucho sentido que lo veamos de la teoría ahora si no tenemos datos. Pero sí, pero ya lo tienen en la clase 8 eso. Sí, la parte de Bueno, análisis profe. de datos. Pero sí, el marco metodológico que empiezan a construir. Eso. Bueno, chicos, les mando un beso muy grande, que estén muy bien, me escriben cualquier duda que tengan. ¿Sí? Chau, chau, que Gracias, tengan profe. buena Buena semana. semana. Chau, chau. Chao. Chao, chicos.